No quiero vivir con un marido pobre, declaró la mujer cuando su marido perdió el trabajo y lo echó a la calle. Pero 2 meses después... ¿Qué es eso?, preguntó Adrián, que volvía del trabajo cansado y hambriento. Su mujer estaba en la puerta del apartamento, mirándolo como si fuera el enemigo. Una maleta, claramente no vacía, estaba tirada descuidadamente frente a la puerta. ¿Tengo que sacar la basura o qué? La única basura aquí eres tú, Liliana gritó y chasqueó la lengua con fuerza. Adrián no entendía qué clase de broma era esta. ¿Por qué de repente su mujer empezó a actuar como si no fuera su querido marido que volvía del trabajo, sino un vecino cualquiera que ya debía algo de dinero y venía por más? ¿Pero qué te pasa?, preguntó el hombre mirando a su mujer. Su hija salió de su habitación, le miró con pena y se dirigió a la cocina. Adrián quiso entrar en el apartamento, pero no lo consiguió, porque sencillamente su mujer le estorbaba el paso y usar la fuerza con ella ni por la cabeza se le pasaba. Llevas 6 meses con un sueldo miserable. ¿Así que te encanta ser cargador? ¿Sí? Entonces vete a vivir a otro sitio. No quiero un gorrón por aquí. Quiero vivir, viajar, comprarme cosas bonitas. Adrián se encogió de hombros. Pensó y recordó las veces que últimamente su mujer le había llamado inútil y le había dicho que no quería saber nada más de él. Ella ya lo había dicho antes, así que el hombre simplemente no le prestó atención a lo que decía. Pensó que se trataba de la habitual manera femenina de buscar pelea, como casi todas las esposas de las que había oído hablar a sus amigos, excepto que ahora fue mucho más allá de eso. Simplemente empacó todas sus cosas en esa maleta y le cerró la puerta en las narices. Adrián no quería humillarse y pedir perdón por algo que no era su culpa. Decidió que su mujer entraría en razón y cuando se diera cuenta de que se había equivocado, le volvería a llamar. Mientras tanto, era verano, y era posible vivir en el garaje. Hacia allí se dirigió el hombre. Tirando sus cosas en el garaje, se dirigió a la tienda más cercana, compró una limonada y un par de sándwiches para cenar y volvió a su nueva guarida. Esperaba que las ratas no hubieran tenido tiempo de hacer un hábito en el lugar, porque no había suficiente comida ni siquiera para él solo. Sacando un viejo catre del rincón, Adrián se alegró en el fondo de su corazón de no haberlo tirado. Él solía usar esta cosa mucho. Al principio dormía en él cuando vivía solo, y luego, cuando se vendió su piso, iba a vender también el catre, o a dejárselo a los nuevos dueños del apartamento. Sin embargo, no podía desprenderse de él. Su mujer, por supuesto, estaba muy molesta, diciendo que no necesitaba esos trastos viejos en el balcón. Pero Adrián se apresuró a tranquilizarla hablándole de su garaje, que podía servir de almacén, porque de todos modos no tenía automóvil. Pasaron unos días, pero parecía que su mujer no tenía intención de disculparse. Actuó como si lo hubiera sacado de su vida. Adrián trató de ver a su hija, pero ella le hizo un desaire y le dijo que no querría hablar con un padre que no podía mantener a su familia. «Ni siquiera puedes comprarme un teléfono decente. Voy por ahí con uno de teclas, como una idiota del siglo pasado», le dijo su hija. Y su hijo no dijo nada en absoluto. Solo pasó de largo. Adrián volvió al garaje y se puso a pensar. Se dio cuenta de que su salario no era realmente suficiente para mantener a su familia y proporcionarles todo lo que necesitaban. En aquel momento, en su ingenuidad, había pensado que el amor y la comprensión eran suficientes para vivir. No se pasaba hambre y siempre había comida en la casa. Pero cada persona tiene necesidades diferentes y eso también hay que tenerlo en cuenta. Su hijo llevaba tiempo queriendo un patinete eléctrico y su hija no paraba de repetir que quería un iPhone para poder grabar vídeos de buena calidad y subirlos en Internet, como hacen sus compañeritos del colegio. A pesar de que el hijo solo tenía 12 años y la hija 14, sus exigencias ya eran propias de adultos. Liliana, que trabajaba como agente inmobiliaria, podía permitirse hacer regalos caros a sus hijos. Cuando Adrián fue despedido de su trabajo principal y no pudo encontrar un lugar con un salario similar y aceptó un trabajo como cargador,
Su mujer empezó a separar los regalos, diciendo: «Yo le doy a mi hijo por su cumpleaños esto de mi parte, y tú compras lo que quieras». Al final, ella le regaló una nueva tarjeta de vídeo para su computador con características especiales para jugadores, y Adrián solo pudo comprarle a su hijo un cuadricóptero barato, que ya no le interesaba, y lo tiró al closet, diciendo: «Ahora todo el mundo tiene uno con la cámara de vídeo. Esto es prehistórico». Adrián empezó a pensar que, en realidad, se había relajado un poco al conseguir un trabajo como cargador. El trabajo requería un esfuerzo físico, pero al mismo tiempo descansaba su cerebro. Así que el hombre, cansado de sentarse en una oficina y dibujar diagramas de proyectos de construcción, no tenía prisa por buscar un nuevo trabajo. No tenía que hacerlo. En 6 meses, su vida se había convertido en un infierno. Solo con recordar cómo su mujer le había recibido antes con una deliciosa cena, las lágrimas se asomaron de sus ojos. El hombre decidió que se había arruinado por sí solo, así que sacó su teléfono y empezó a añadir su currículum a sitios de empleo. Pocas empresas respondieron, y las que estaban dispuestas a contratarlo ofrecían condiciones que le daban ganas de llorar y reír al mismo tiempo. Ganaba mucho más dinero como cargador de lo que le habían ofrecido estas empresas. Finalmente, empezó a pensar en otra dirección y decidió anunciar un servicio de carga. La primera llamada llegó el mismo día. Adrián ayudó a una familia a trasladar sus muebles y le pagaron muy bien. A partir de ahí, le llamaron para trabajar en equipo con otros cargadores, ganando a veces una buena cantidad de dinero en un día. Y el hombre soñaba con volver a su casa y dar a su familia los regalos con los que habían soñado y poder regresar a vivir con ellos. Por supuesto, se alegrarían de tenerlo de vuelta. Cada día era mejor, y al cabo de un mes, el hombre era capaz de organizar él mismo el trabajo de los trabajadores de mudanza. Les acompañaba en los lugares de trabajo, concertaba citas con personas que conocía y que podían ayudar en el trabajo de carga, así como llamaba a los constructores de los camiones. Y los que estaban libres en ese momento salían a ganar un dinero extra. En 2 meses, Adrián ganó un buen dinero, una cantidad que ni siquiera había soñado ganar con su salario de ingeniero. Por fin estaba feliz, pensando en lo que iba a comprar para su familia, aunque se le hizo un poco raro que ni siquiera habían llamado para preguntar cómo estaba o si necesitaba algo. Adrián le compró a su mujer los aretes de los que llevaba meses hablando, diciendo que cuando el sueldo del cargador se lo permitiera, le gustaría que su marido le hiciera un regalo así. A su hijo, una patineta eléctrica, de las mejores, pero no de las más caras, y además con descuento. A su hija, un teléfono. El vendedor le aseguró que este modelo de teléfono inteligente tenía la mejor cámara y que el precio era de regalo para un modelo así. Después de comprar los regalos, Adrián se dirigió a su casa. A medida que se acercaba a la tan conocida parada del autobús, el hombre empezó a sentirse vacío por dentro. En algún lugar de su corazón sabía que no era bienvenido. Si volviera sin dinero, difícilmente sería recibido con los brazos abiertos. El resentimiento brotó de repente en su pecho en una llama caliente. Pero el hombre trató de calmarse. Tenía 40 años. Tenía que arreglar las relaciones con su familia, para no quedarse solo en su vejez. Tras pagar el billete, se bajó en la parada del autobús. El hombre se dirigió a la entrada. Todavía había una sensación de pesadez en su interior, pero esperaba poder deshacerse de ella en cuanto viera a su familia. Simplemente no se habían visto durante meses. Estaban cansados y tenían miedo de verse. Eso era todo. Así se tranquilizaba el hombre. Cuando Adrián llegó al apartamento, llamó a la puerta, dudando en abrirla con su llave, ya que la cerradura podría haber sido cambiada hace tiempo. Su mujer abrió y le dirigió una mirada arrogante que le hizo sentir un escalofrío en el alma, convirtiéndola en un bloque de hielo y rompiéndola en pedazos. «Liliana, vine a traerles unos regalos». La mujer se apartó para dejarle pasar. No tenía muy buen aspecto y sus negocios inmobiliarios debían de ir mal, porque era esa época del año en la que no se compraba mucho y la crisis azotaba el país en una nueva oleada. «¿Qué trajiste?»,
¿Otra vez chucherías baratas?», preguntó Liliana. «Díganmelo ustedes», dijo Adrián. «¿Y los niños? ¿Están en casa?». «Sí, están, pero no quieren verte». Los hijos salieron de la habitación a regañadientes, solo porque les llamó su madre, y miraron a su padre. El hombre sacó primero el regalo para su hija, se lo entregó, y ella se colgó de su cuello con un chillido de alegría. Luego entregó la caja de aretes a su mujer y dio una bolsa a su hijo, ya que contenía la caja más grande. El hijo estrechó la mano de su padre con admiración y miró el juguete con el que había estado soñando. Su mujer sonrió y le hizo ojitos, y Adrián los miró y se dio cuenta de que no quería volver a una familia así. ¿Qué pasa si otra crisis le pilla por sorpresa? ¿Lo apoyarían en su vejez? Es improbable. Lo empujaron por la puerta y no quisieron saber nada de él. ¿Y qué harán cuando esté enfermo y necesite su ayuda? Seguramente lo echarían a la calle y ni siquiera se acordarían de que tenían un padre. Mirándolos, Adrián suspiró con fuerza. Liliana le invitó a cenar y le dijo que había perdido mucho peso desde que no se veían. Le preguntó cómo había conseguido ahorrar para esos regalos y si había pedido un préstamo, y no quiso responder. Después de mirar a su familia, el hombre bajó la cabeza y volvió a mirarlos tras tomar una difícil decisión. «Solo les traje estos regalos. No pensaba volver. Me di cuenta de que no era lo mío y que estaba mejor viviendo solo. No se ofendan». El hombre salió del apartamento y fue seguido por los gritos de su mujer sobre lo malo que era, que no debía hacer eso y que definitivamente lo demandaría por la pensión alimenticia. Pero él no la escuchó. Adrián se sintió repentinamente aliviado. Pensó que ahora no le quedaba mucho dinero, pero el día siguiente él y los chicos ganarían algo más. Entonces buscaría un apartamento para alquilar. Y tal vez hasta podría montar su propia empresa de mudanzas y conseguir una vejez decente. Y ayudar a sus hijos, porque aunque no lo querían, seguían siendo sus hijos, y él sí los quería. Aunque sabía que el sentimiento no era correspondido. Si has llegado hasta aquí y te gusta la historia, entonces suscríbete al canal y dale a like.